Bueno, veo que no hay Ya. No, no se carga, Alice. Selecciona entre las opciones la respuesta correcta. Corriente filosófica que defendía de los seres provienen de un ancestro común que ha ido lentamente cambiando con el transcurso del tiempo. El creacionismo, transformismo, fijísmo y catastrofismo. Ya, ¿cuál creen que es la respuesta? Transformismo. Ya, muy bien. Respuesta correcta, transformismo. Siguiente pregunta. Como veo que no, esto necesitamos rapidez, ¿no? Porque tenemos un tiempo corto. Voy a leer yo. Corriente filosófica que defendía que las formas de vida que habitaban el planeta fueron siempre las mismas y que no tenían capacidad de cambiar. Fijismo. Ya, muy bien, es fijismo. Siguiente pregunta, 3. Promotor de la corriente filosófica conocida como fijismo. Lamar, Anaximandro, Empédocles o Platón. Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck. No, él era de la Platón. teoría. Platón. Exactamente, es Platón. Lamar era de la teoría del uso y desuso, ¿no? 4. Aquí tenemos que ver si son falsas o verdaderas, ¿no? El catastrofismo defiende que las mismas leyes físicas han afectado a la corteza terrestre durante la historia del planeta para permitir su cambio gradual. Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien, la respuesta es verdadero. Siguiente, literal. La corriente del transformismo también era defendida por Empédocles y Lamarck. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Verdadero. ¿Sí? Aquí está, dice que defiende la teoría, ¿no? Pero el creador de la teoría fue Platón. Pero los que defendían también esta teoría era Empédocles y Lamarck, ¿no? Hay que diferenciar una cosa. En la pregunta anterior dice quién fue el que creó esa teoría, ¿sí? Aquí, en cambio, defienden esa teoría también. Dice, completa los espacios vacíos con palabras del recuadro, ¿sí? Las palabras son Wallace, Todius Dobzhansky, Darwin, selección natural y equilibrio puntado. Dice, primer recuadro, ¿no? Los resultados de los estudios paleontológicos de economía de poblaciones y de anatomía comparada inspiraron a puntos suspensivos y puntos suspensivos para plantear la teoría de la evolución. ¿Cuál creen que es aquí? Inspiraron a, Darwin y Theodosius dio la representa. ya, muy bien, exactamente, son las respuestas, ¿no? Los dos autores, Todosius Dobzhansky y Darwin, ¿ya? Siguiente, literal. Dice, la herencia de características adquiridas no es un componente de la teoría de la evolución por, Wallace. Wallace. No. no, Selección natural. Selección natural. por exactamente, selección natural. Dice, la teoría sintética de la evolución es atribuida al genetista. Ahí está preguntando un nombre, ¿no? Es ¿Cuál? igual. Ya, muy bien, ahí es Wallace. El, puntos suspensivos, propone épocas de éxtasis y otras de rápida diferenciación. ¿Cuál es ahí? Equilibrio apuntado. Ya, muy bien, equilibrio puntuado. Listo, me avisan para seguir. Listo. Perdón, principio que plantea que los cambios que experimentan los organismos responden a necesidades de supervivencia. Primer literal, herencia de caracteres adquiridos. Segundo, uso y desuso. Tercero, abiogénesis. Cuarto, la selección natural. Herencia de caracteres adquiridos. ¿Otra respuesta? Soy desuso. No, Selección natural. es la selección natural ahí. ¿Sí?
La primera no puede ser porque está clarito, dice herencia, ¿no? Y dice principio que plantea que los cambios que experimentan los organismos responden a necesidades de supervivencia. Entonces, herencia no. Uso y desuso es la mar. Abiogénesis es origen de la vida. ¿Qué nos queda? Selección natural. ¿Ya? Pregunta número 8. Principio que propone que subsiguientes generaciones irían perdiendo órganos que ya no tuvieran utilidad. Literales. Herencia de caracteres adquiridos. Selección natural. Uso y desuso y abiogénesis. Uso y desuso. Uso y desuso. Exactamente. Es uso y desuso. 9. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Para la mar, los cambios evolutivos se producen al azar y se mantienen en la población cuando favorecen a la selección natural. ¿Verdadero o falso? Falso. Exactamente, la respuesta es falso, ¿no? Porque la selección natural es de Darwin. ¿Ya? Dice, la mayor dificultad que enfrentó la teoría de la evolución fue el no poder explicar cómo se producen las variaciones de las características de los individuos. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy Verdadero. bien, verdadero. La pregunta número 10, esa tienen que hacer ustedes, ¿no? Pero es fácil. Simplemente tienen que relacionar los 4 primeros palabras con los conceptos que están abajo. Vean, aquí dice genética. ¿Con cuál se relacionará? Estudia cómo transmiten las características de padres a hijos. Estudia el proceso de desarrollo embrionario. Estudia las reacciones químicas que se producen. Estudia los patrones de distribución. Genética va con el primero, ¿sí? Características de padres a hijos. Bioquímica va, ahí mismo le está diciendo la palabra reacciones químicas, ¿no es cierto? Bioquímica va con el tercero. Embriología, de igual manera, les da la noción cuando dice desarrollo embrionario. Embriología va con el segundo, ¿sí? Y biogeografía con la que nos queda, ¿no? Estas palabritas son bastante fáciles porque los mismos conceptos ya nos están indicando a cuál corresponde. ¿Ya? Siguiente pregunta, la pregunta número 11. Dice, señala si las siguientes son verdadero o falso, ¿no? Cuando las poblaciones naturales cuentan con suficientes recursos, tienden la tendencia a reproducirse y crecer. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien, es verdadero. Dice, si las características heredadas permiten que la descendencia sea más eficiente en la lucha por la supervivencia, en las sucesivas generaciones, estas características serán menos frecuentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, aquí es falso. ¿Sí? Porque dice que las características serán menos frecuentes. Cuando hay la lucha por la supervivencia, estas características se hacen más evidentes, ¿no? No tienden a desaparecer, sino tienden mejor a mantenerse, ¿sí? Es el ejemplo del cuello de las tortugas, digo, de las jirafas, ¿no es cierto? Esa característica fue modificada y con el tiempo se mantuvo. ¿Para qué? Para la supervivencia. Por eso es falso, ¿no? Dice, teoría que defiende una alternancia entre periodos de éstasis, en los que las poblaciones permanecen sin alteraciones y otros de rápidos cambios, que conducen a la especiación. Literales, selección natural, uso y desuso, equilibrio puntuado, herencia de los caracteres adquiridos. Herencia de los caracteres adquiridos. No, Equilibrio puntuado. sí, muy bien, es el equilibrio puntuado. No importa que se equivoquen, ¿no? Estamos para resolver, así que no tengan miedo de contestar. Dice, ciencia que estudia la historia natural del pasado, con base en evidencias fósiles. ¿Cuáles son las ciencias que están Paleontología. aquí? La paleontología. Ya, muy bien, la paleontología. La pregunta 15, ustedes tienen que relacionar los autores con los principios, ¿no? Eso sí queda de tarea para ustedes. Pregunta número 16. La teoría más aceptada para explicar el origen de la célula eucariota es selección natural,
Equilibrio punta. Endosimbiosis. Ya, muy bien, es la endosimbiosis. Pregunta 17. La célula como unidad de todos los seres vivos es un postulado de la teoría. Celular. Ya, muy bien, teoría celular. Pregunta 18. También tienen que contestar ustedes, simplemente relacionar las 4 primeras estructuras de la célula con los 4 conceptos, ¿no? Siguiente, 19. Dice, completa los espacios vacíos con las estructuras celulares del recuadro. Dice, el punto suspensivo es la matriz que contiene a los organelos. Las palabras son cloroplasto, citoplasma, nucleolo, núcleo. ¿Cuál quedaría aquí? Citoplasma. Ya, muy bien, Nucleolo. el citoplasma. Ujú. Ya, muy bien. Siguiente, dice, el, puntos suspensivos, recubierto por una membrana porosa, es el organelo donde se aloja el ADN. ¿Dónde se aloja el ADN? A ver. ¿Dónde encontramos al ADN? Verán que eso yo sí les he dicho. En el nucleolo. No, El cloroplasto. no, El núcleo. en el núcleo. ¿Ya cuántas veces les he dicho eso? Siguiente, él ayuda a la síntesis de los ribosomas. ¿Cuál será ahí? Ya nos queda dos Cloroplasto. opciones. Cloroplasto. No, cloroplasto es el pigmento que tienen las plantas. Nucleolo. El nucleolo. Y la última es obvio, ¿no? Es el cloroplasto. Siguiente pregunta. Son las encargadas de transformar la glucosa que proviene de los alimentos en ATP, que es el adenosín trifosfato, por medio del proceso conocido como respiración celular. Aquí tenemos los ribosomas, las mitocondrias, los centriolos y los lisosomas. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Las mitocondrias. Ya, Mitocondrias. muy bien. Sí, mitocondrias. Sí, respuesta correcta. Dice, son únicos de la célula animal. Se parecen a pequeñas vesículas que contienen enzimas digestivas, que se encargan de catabolizar las moléculas ingeridas por la célula. Tenemos los ribosomas, el retículo Retículo endoplasmático. endoplasmático. No, El aparato de Golgi. no, Lisosoma. los lisosomas. Siguiente pregunta. Se encargan de formar el uso acromático, que guiará a los cromosomas para su distribución uniforme de las células hijas durante la división celular. Son los literales mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático, plásmico, perdón, y centriolos. ¿Cuál creen que es de esos? Retículo endoplasmico. No, Retículo endoplásmico. no. Verán que dice división celular. Centriolo. Exactamente, los centriolos aparecen durante la división celular. ¿Ya? La siguiente pregunta, la 23, asimismo tienen que hacer ustedes la relación. ¿Sí? En cambio aquí, tienen que ver las 4 de abajo, ¿no? La membrana plasmática, los centriolos, los cloroplásticos y el retículo endoplasmático con las funciones de arriba. ¿Ya? Pregunta número 24. Asimismo vamos a llenar los espacios, ¿no? Las palabras son división celular, genes, epigenética y mutaciones. ¿Ya? Entonces dice, están ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tenemos 4 palabras. Entonces nos indica que algunas de estas se puede repetir. ¿Ya? Dice, nuestras características están determinadas por los, Genes. ya muy bien,
que heredamos de nuestros ancestros, pero también por lo que se conoce como, Variación genética. ¿no? La epigenética. Ya, muy Epigenética. bien. Epigenética. ¿Ya? Siguiente literal de la pregunta 24. Dice, los están constantemente expuestos a agentes que causan. Los genes están constantemente expuestos a agentes que causan mutaciones. Ya, muy bien. Exactamente. Respuesta correcta. Siguiente. Dice, los errores en los procesos de o el entrecruzamiento de genes que se producen en la formación de los gametos son otra causa de. División celular y mutaciones. No. ¿Cuál nos queda ahí? Variación genética. Epigenética. Ya, muy bien. No, es variación genética. Dice, los errores en los procesos de división celular o el entrecruzamiento de genes que se producen en la formación de los gametos son otra causa de variación genética. ¿Ya? Pregunta número 25. Dice, señala, sí, señor Burgos. Si me podría repetir otra vez el segundo, por favor. Segundo. El A ver. segundo literal donde dice los están constantemente ahí. Ya. Dice, a ver, ahí es, los genes están constantemente expuestos a agentes que causan mutaciones. ¿Ya? Los errores en los procesos de división celular, ¿sí? O el entrecruzamiento de genes que se produce en la formación de los gametos son otra causa de variación genética. ¿Ya? Muchas Dice, ¿me gracias. puede repetir la primera, la de nuestras características están determinadas por los Genes que heredamos de nuestros ancestros, pero también por lo que se conoce como epigenética. especialistas? Ya. Pregunta número 25. Dice, el aislamiento geográfico es un favor que favorece la evolución y posiblemente la formación de nuevas especies. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, es falso. El aislamiento no permite la formación de nuevas, dice favorece a la evolución. Hasta ahí sí, pero no a la formación de nuevas especies. ¿Sí? Siguiente, la lucha por la supervivencia es la competencia determinada que determina que un individuo está mejor adaptado a su medio, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien, verdadero. Aquí, por favor, la pregunta 26. Pregunta 27. Pregunta 28. ¿Sí? Y pregunta 29 están repetidas. ¿Ya? Por favor, eliminar estas preguntas. ¿Ya? Y también están repetidas las preguntas. Se me ha pasado. Como les digo, yo le bajo de la propia plataforma de Maya, ¿no? Pregunta 41, 42, 43 y 44 también están repetidas. ¿Ya? Dijo desde la 26 hasta la 30, hasta la 29 que está repetida. Sí, las está preguntas. repetida. Esa pueden ustedes borrarla. ¿Sí? Desde la 26 Desde hasta la desde 29. la pregunta 40 hasta cuál. Y en el otro grupo, que también se me ha repetido, son las preguntas 41 hasta la 44. ¿Ya? Pueden borrarles, ¿no? 41, 42, 43 y 44. ¿Sí? Esas preguntas se han repetido. Disculpe, ¿Sí? ¿de cuál era? ¿De la 26 a la 28? A la 29.
La 29, ya le hice, muchas gracias. Y de la 41 a la 44 se ha repetido, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas pueden eliminar. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien y nos veremos en la siguiente clase, ¿no? Hasta luego. Por favor, completar las preguntas que les dije, que solamente tienen que relacionar los conceptos, ¿no? Nada más. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Que les vaya muy bien. Hasta luego.